Bien, bien, chicos, volviendo de este break que acabamos de tener hace un ratito, eh, hablábamos acerca de lo que está trayendo la Revolución Rusa de 1905. Un año antes, en ese lapso de 1904 a 1905, se va a desarrollar la guerra ruso-japonesa. Y todo esto va a partir ante distintas necesidades. Rusia va a tener una necesidad primordial de tener su flota naval y también ir sembrando cierto dominio en la parte de Corea y este territorio chino. Japón va a tener la misma necesidad de mirar con los ojos de codicia, de querer agarrarse a esa península, de tener ese dominio, ¿no? Y entre Japón y la península de Corea, esa es la otra, el trasfondo de Japón, hay un estrecho, un espacio, un determinado espacio reducido, es igual que la península de España con África, hay un espacio, hay un estrecho. Ese estrecho significaba también una estrategia territorial de Japón. El tener dominio de la península y estar pues en ambos lados del estrecho va a condicionar que todo aquello que pase en ese estrecho, que me está observando, ¿cierto? Tenga el control, Japón, en ambos lados. Por eso es que ambicionaba esa península en ese estrecho. Y ese estrecho también va a significar pues la derrota de Japón, imagínense. ¿Ah? Va a significar la derrota, porque en ese estrecho lo va a esperar Japón y lo va a atacar y lo va a condicionar a una situación. Vamos a analizar cómo se presenta esta trama en ese estrecho, cómo se desarrolla esta guerra ruso-japonesa, ¿no? Y cómo también va a terminar y será el condicionante para que se levante una revolución rusa. ¿Cierto? Muy bien, William José. Vamos a analizar acá. Compartimos. Chicos, un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Me disculpo. Bien, regresamos. Rapidito nomás. A ver, continuamos. Y vamos a compartir. ¿No? Compartimos. Vamos a ir continuar analizando. Decíamos que pues la Revolución Rusa va a traer consigo todos estos hechos que se van a desatar. El zar va a rechazar el pedido de los envos de querer hacer toda una serie de reformas y de que él pues en base a lo que había pasado años anteriores. La Revolución Rusa se da en 1905, ¿cierto? Y eso va a condicionar la situación de Rusia. Pero un hecho importante que condiciona la revolución, o sea, para que se dé propiamente dicha la revolución de 1905 y condiciona la estabilidad, ¿no?, del zar Nicolás II, era que tenía bastante dinero invertido en esa guerra. Habían invertido demasiado dinero. Y esto estaba generando cierta crisis, hambre, sed, inestabilidad económica. ¿Qué va a pasar ahora? Un año antes, no está entrando Renzo Piñata, un año antes se da la guerra ruso-japonesa. Y es la que vamos a ver ahorita. ¿Qué pasa? 1904-1905. Un año duró esta guerra. Estratégica. Estratégica, muchachos. Estrategia total. Vamos a ver acá. Se da este enfrentamiento, conflicto bélico motivado por la oposición de intereses, tanto rusos como japoneses. Les dije hace un ratito. ¿Dónde se va a dar inicio a esta guerra? En este espacio conocido pues como por Arto, ¿no? Por parte de los japoneses. Los japoneses van a ser los primeros que van a intervenir en este espacio. ¿Qué pasa en esta península? Acá está por Arto. Vamos a ir analizándolo todo bien. Wow, profesor, el mapa. ¿Cuál es el estrecho que les hablaba hace un ratito? Este es el estrecho. Acá está. Por Arthur, por Arthur. En esta zona de Kingdom, de Jingdong, de Taiwan y por Arthur,
la flota naval rusa para ejercer dominio y control, ¿no? Recuerden ustedes que estamos viendo pues un territorio, ¿no? Por los lazos de China. Va a tener toda su flota naval, gran parte de su flota naval, déjenme decirles, ¿no? Entonces ahí va a tener pues digamos sus acorazados, su flota naval. Ya para esto Japón ya pues fortaleció su flota naval, ya preparó su ejército, ya se está mostrando como una potencia, le faltaba algo, erigirse como tal, le faltaba mostrarse, decir yo soy, ¿no? ¿Qué le faltaba? Tuvo que enfrentar a uno que ya era considerado una potencia mundial. Muchos y la gran mayoría no creían lo que va a pasar, etc. Y se van a enfrentar. ¿Por qué? Recuerden ustedes que Japón quiere esta situación, y ya, perdón, disculpen por la muletilla ahí, quiere esta situación de Corea, este espacio. Incheon prácticamente es su territorio, ¿no? Y ya tiene el dominio de todo este espacio, ¿no? Entonces, ¿qué hace un profesor? Se va a presentar la trama? Lógico, va a partir por acá y Japón, pues lógico, va a empezar a desplazar sus tropas por este espacio. Y por hora de las noches va a ser explotar toda la flota naval. Una estrategia bien marcada, ¿no? Ejércitos se van a enfrentar en estos combates de Mukden y Rusia tuvo su primera gran derrota. ¿Qué pierde? 600 muertos, 600 hombres en dicha acción. Por otra parte, el almirante ruso, Rodystenki, ¿no? Va a ser vencido por una flota marina. Japón, en Tsushima, va a derrotar prácticamente a los últimos estrados. Este conflicto, ¿no? Va a condicionar a esta potencia que es Rusia, ¿no? Y va a mostrar la otra cara de la moneda, porque las otras potencias europeas, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Que ya se va a ir mostrando, van a querer decir, no lo van a creer, entonces van a querer decir, ah, no, para que no se termine de mostrar Japón, vamos a ponerle fin a esto y vamos a firmar un tratado y vamos a intervenir en que ambos fumen la pipa de la paz, como se dice. Ya se atacaron, hicieron estallar su flota naval, ya prácticamente perdieron tiempos, explota la flota naval rusa en esta parte de Port Arthur, y de ahí también, ¿qué pasa? Los rusos van a desplegar su otra flota naval, lo que le quedaba, hacia el mar de Japón, ¿no? Y en el estrecho que les digo que van a querer atacarlo, en este estrecho, pues Japón lo va a esperar y Japón le va a dar pues su grado de superioridad, va a haber un ataque espectacular en esta zona, en este estrecho, y prácticamente va a estar condicionado. Esto va a significar la derrota, pero ambos tenían qué cosa, inversión en esta guerra. Ambos, tanto el zar Nicolás II y por Japón, una inversión, ¿no? Y ambos ya estaban, a pesar de que la guerra está durando por un periodo de meses, todavía no estamos cerrando para 1905, ¿no? Está durando un periodo de meses. Rusia tuvo que trasladar su flota naval, viajar por prácticamente 6 meses para dar esa estocada y Japón lo tenía esperando prácticamente. Entonces, toda esta situación a ambos países también les convenía decir, me ganaste. A Rusia, me ganaste. A Japón, te gané. Pero con la condición de decir que yo soy una potencia mundial. Y con esta acción, Japón buscó su reconocimiento como tal. Y lo va a lograr. Es aquí donde gana como tal una potencia mundial. Espectacular, ¿verdad? Entonces, las otras potencias europeas y Estados Unidos van a intervenir en esto. Estados Unidos ya está empezando a dar sus primeros pasos, ir mostrándose en los acuerdos, en los tratados, para evitar y que no se dé pues más tiempo, no se dilate más tiempo esta guerra. Y van a firmar el tratado de Portsmouth el 5 de septiembre del año 1905. Ojo, Japón obtenía el pleno control de Corea y Sajayún, ¿no? Y ahí prácticamente Rusia tenía que retirar todas sus tropas.
Muy bien, se logró algo pues tranquilo, calmado, ¿no? Que se va a dar en este periodo de la revolución ruso-japonesa. ¿Qué va a suceder, por otro lado, en ese mismo año que se está dando en Rusia como uno de los antecedentes, pero ya para enero de 1905? Decíamos hace un ratito, de ese mismo año no, del año siguiente, en enero, prácticamente septiembre, pasa septiembre, octubre, noviembre, diciembre, Navidad, llega enero, enero, se da toda la trama para el inicio de la revolución. ¿Qué pasa? Una flota naval, ante la situación, y esto va a suceder en San Petersburgo, ¿no? Van a entregar una serie de peticiones de mejoras laborales. George Yugapon, el encargado de ello, va a darse las primeras motivaciones de huelgas revolucionarias, donde va a haber la participación de los militares y se van a unir los marinos del acorazado de Potemkin. Estos marinos, este acorazado inmenso, grande, concentraba gran cantidad de militares y soldados navales. Ellos se van a unir a esa serie de peticiones, se van a unir a esa serie de revoluciones, de huelgas que se van a dar en el territorio de Rusia, marcando el inicio de la búsqueda de la Revolución Rusa en 1905. Ese es el panorama en el cual está presentando eh, el zar Nicolás II. Se presenta en su espacio, en su territorio. Entonces, ante esta guerra civil que se va a dar, porque eso es lo que va a desatar estos enfrentamientos cuando los militares dejan de lado la posición en la que tienen y asumen la posición contraria, lleva a un enfrentamiento, una guerra civil. Y esto se va a dar, pues, en este espacio, a necesidad de que quieren que surjan acuerdos, nuevos tratados, reformas, de que se reformulen las asambleas, las reuniones, ¿no? Eso va a ser uno de los pedidos importantes, que que se respeten algunas situaciones y derechos, ¿no? Que no se vean violados algunos prácticamente libertades y derechos del poblador de Rusia. Ya le están reclamando al zar Nicolás II que no fue bueno haber tenido esa guerra con Japón, haber invertido tanto sabiendo de que iban a perder y estaban perdiendo prestigio, ¿no? Por lo tanto, le pedían, ¿no? Que al zar Nicolás II, que él a través de la Duna, profesor, ¿qué cosas son las dunas? Ahorita van a darse cuenta qué cosa es la Duna. La Duna, ¿no? Que a él a través de la Duna no, como se dice, condicione las elecciones, ¿no? Y era necesario que él también admitiera en las elecciones a toda la población. Por eso les decía que las monarquías hace un tiempo atrás que analizábamos concentraban el poder absoluto. Lo que ellos decidían era ley. Igualito pasaba con el zar Nicolás II. El pueblo va a levantarse y va a condicionar y va a exigir su derecho a elegir. Hace poquito hemos sufragado, ¿no? Somos adultos, sus padres, ¿no? Y tenemos ese derecho, ese deber de elegir a nuestros representantes. En Rusia no lo tenían y le exigían a la Duna unas elecciones. Profesor, pero usted nos ha dicho de que sí habían elecciones. Sí, pero estaba condicionado. Recuerden ustedes, estaba manejado por el zar Nicolás II. Ah, sí, muy bien. Por lo tanto, no había el ejercicio de qué? De derecho. Había una democracia ficticia. Ahora, ¿qué se necesitaba? Implantar, tener, ¿no? Plasmar todo un movimiento cultural en cuanto a que las reglas no se quebranten, ¿no? Que cualquiera no podía ir en contra de lo estipulado en la ley, ¿no? Y que ésta pues aplicara una sanción a todo aquel que fracture, que irrumpa, que no cumpla lo que está dispuesto y que sobre todo la Duma en este caso, adopte una posición de que eso se haga respetar, ¿no? Y que la Duma imperial pues tome la representativa que tiene y que el zar Nicolás II pues no meta las manos para que las elecciones se den sin obstáculos y dadas y así acabar con ese régimen que estaban presentando ellos. En esa necesidad de que participe también el pueblo, se le va a pedir, y lógico, va a participar, va a ser parte del control
la legalidad de todo lo que se realice, ¿no? Y va a tener el respaldo de la Duna, y es por eso que eso se va a ver plasmado. No es como decir por nosotros, el Poder Legislativo plasma una ley, ¿no? En este caso, esa ley va a ser publicada en el diario peruano. Ni bien sale en el diario peruano, esa ley se aplica, ¿no? Igualito fueron ellos. Este manifiesto se publicó y se le entregó al zar Nicolás II. Es aquí donde aparecen los partidos opositores. ¿Se acuerdan de los soldados? De los soldados soviéticos, los que van a unirse al acorazado, ¿no? Los del acorazado Potensky, ¿no? Se van a unir y van a formar su propio partido. Y aparecen los soviets, en este caso, soviet obreros y los soldados. Ellos mismos van a hacerlo mañana más tarde, los que van a liderar esos partidos políticos. Antes de avanzar con el tema de lo que es la Revolución Rusa e ir analizando el cierre de la misma, vamos a compartir un video rapidito nada más, ¿no? Aquí vamos a centrarlo. En este caso, es un video más rapidito antes de encontrar el cierre. Compartimos el video, ¿no? Para ir empapándonos un poquito más y teniendo un poquito más de consenso acerca de la Revolución Rusa. Les diré que al compartir, tenemos que compartir con nosotros, ¿no? ¿Escuchas? ¿Escuchan todo bien? Sí, profesor, se le escucha. Ok, 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 ok. Vamos a... Febrero 8 de 1904. La guerra ruso-japonesa. Anote, febrero 8. El 8 de febrero de 1904, un torpedero japonés atacó la flota rusa en Port Arthur Harbor, en China. Los barcos de guerra japoneses bombardearon las baterías de la costa y empezaron a bloquear el puerto. 2 días después, se declaró formalmente la guerra, dando inicio a un conflicto del tipo David y Goliat. Desde el inicio del siglo, Japón, que era un pequeño país en una isla, temía la propagación de la influencia rusa en Manchuria y Corea. Cuando los rusos rentaron un área cercana a Port Arthur en China y establecieron una base naval allí, Japón decidió actuar. Hasta ese momento, todos los puertos rusos en el lejano oriente estaban cerrados por el hielo durante gran parte del año, dejando la flota del Pacífico prácticamente... Una consulta, ¿entienden cuando les dice el lejano oriente? ¿Sí? Tenemos ahí la concepción cuando nos dicen el lejano oriente. ¿Sí? Son los territorios que están pues netamente al este de Asia. ¿Me dejo entender? Al este de Asia, o sea, el territorio de China, está ahí Japón, está Corea, está la India. Son los territorios netamente de Oriente, ¿ya? Cuando están lejano, más al este del Oriente que se conoce. ¿Está bien? Siempre, nunca está de más aclarar. Vamos a continuar. sin uso. Una base en Port Arthur le ofrecía a Rusia el único puerto en el Pacífico que no tenía hielo en todo el año. La flota rusa hubiera entonces sido capaz de proyectar su fuerza hacia el Pacífico y resultar una amenaza sustancial para Japón. En el enfrentamiento que siguió al ataque japonés, Rusia sufrió grandes desventajas. Su establecimiento militar en el este de Asia no era suficiente y los refuerzos y municiones tenían que ser transportados a través del tren transsiberiano que implicaba casi 9.000 kilómetros desde Moscú. Por otra parte, Japón estaba bien abastecido y solo tenía un corto pasaje por el mar desde sus bases hasta las áreas de combate. 3 meses después de que el conflicto iniciara, el ejército ruso fue conducido fuera de Corea hacia Manchuria, en donde tuvieron lugar la mayor parte de las acciones militares en tierra. Los japoneses los condujeron al norte y en marzo de 1905 rompieron la resistencia rusa. Durante la batalla de Mukden, que duró 19 días, Rusia perdió más de 200.000 hombres. La principal fuerza naval rusa era la flota del Mar Báltico, que se encontraba a una distancia enorme del conflicto. La flota dejó el puerto donde se alojaba en octubre de 1904 para realizar un desplazamiento de 16.000 kilómetros hacia el lejano oriente. Después de un viaje de 7 meses alrededor del Cabo de Buenaventura, la flota rusa se acercó a Japón en su camino hacia la base naval de Siberia.
El 27 de mayo de 1905, en el estrecho que se encuentra entre Japón y Corea, los rusos fueron interceptados por la flota japonesa. En la batalla que se dio a continuación, Aquí en la imagen que yo les compartí, no se apreciaba muy bien el estrecho, pero aquí sí, ¿no? Ustedes pueden verlo. El estrecho que hay entre Japón y Corea, este va a ser testigo del espacio en el cual, pues, Rusia es derrotada. el liderazgo, la disciplina y las armas de los japoneses demostraron su superioridad. Cuando la acción terminó al día siguiente, solo pudieron escapar 30 barcos rusos. Los demás habían sido hundidos o capturados, dejando a Rusia virtualmente sin naval. Después de más de un año de lucha, tanto Rusia como Japón habían sufrido graves reveses. Rusia enfrentaba la preparación de una revolución en casa y Japón estaba económicamente exhausto. Ambas partes deseaban la paz. Las pláticas de paz mediadas por el presidente Theodore Roosevelt condujeron a un tratado que se firmó en Portsmouth, New Hampshire, el 6 de septiembre. Cuando escuchamos ahí el presidente Theodore Roosevelt, estamos refiriendo al presidente también, ojo, de los Estados Unidos, Roosevelt, ojo, ya esta acción está convocando a los tratados de paz y se está mostrando Estados Unidos y sobre todo prácticamente están interviniendo en la solución del tratado de paz entre Rusia y Japón, las otras naciones. De 1905, Rusia dejó Port Arthur y la mitad sur de la isla Sakhalin. También acordaron retirarse de Manchuria y reconocer la influencia dominante de Japón sobre Corea. La inesperada victoria japonesa sobre el gigante ruso sorprendió al mundo y ganó el reconocimiento como potencia mundial para Japón. Esto significó que se estropearan los planes rusos en Corea y Manchuria, eliminando virtualmente el poderío naval ruso en el lejano oriente. El mayor daño resultó al prestigio del zar Nicolás II, quien fue el primer líder europeo que perdió una guerra contra una potencia asiática. El desastre ruso en el lejano oriente reveló sus limitaciones militares al mundo. Alemania comenzó a pensar que también ellos podrían vencer a Rusia en una guerra. En 10 años, pondrían esta teoría a prueba en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, muchachos, ustedes han visto, han apreciado este corto, rapidito nada más, ¿no? Para consolidar la guerra ruso-japonesa. Este hecho condicionó también, pues, eh, la Revolución Rusa de 1905. Importante, ¿no? Y es por eso que usted tiene en el título como tema la Revolución Rusa de 1905 y la Guerra Ruso-Japonesa. No podemos divorciar a ambos porque ambos están ligados a un hecho histórico, ¿no? Por parte de Rusia y por parte de Japón, que hemos venido analizando hasta el momento. Es importante entender y tener ese esquema bien marcado en el desarrollo de nuestras actividades o en donde ustedes están anotando, ¿no? La Revolución Rusa, cómo se presenta, qué surge. El zar Nicolás II todavía va a continuar en el poder. No crean que va a ser destituido, se van a adaptar situaciones a raíz de que la Duma, ¿no? Este consejo, en el cual pues va a recaer la responsabilidad de organización, de elegir a los futuros gobernantes, a los ministros, en este caso de Rusia, va a condicionar eh, el futuro de aquí en adelante. Todas esas situaciones van a conllevar a una inestabilidad a Rusia, pero que se va a buscar la solución poco a poco más adelante. Y esto también va a ser propicio porque para 1917 se da también una segunda revolución rusa. No te preocupes, Debra, no te preocupes. Bueno, muchachos, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hasta este punto, no. Hasta este punto no. Sí. Muy bien, interesante. No nos olvidemos, fechas, 1905, 1904, 1905, guerra ruso-japonesa. 1905, revolución rusa. Contra el zar Nicolás II. ¿Qué surgen? Los partidos opositores, los soviets y los soldados, los partidos políticos. ¿Cierto?
¿Quién pierde la guerra? Rusia. ¿Me dejo entender? ¿Cómo se llama el tratado? Acá sí los agarré. Por eso no recuerdo el tratado. Lo vamos a compartir. El tratado está acá. Tomen nota. Nombre como tal. Es la luna. El tratado. ¿No? Ahora, lo tienen ahí, ¿lo ven? Portsmouth. Ya lo tienen el tratado. ¿Qué más? ¿No? Muy bien. ¿Qué más? Toda la situación se define del zar Nicolás II con el manifiesto de la Luna, ¿no? Donde se van a exigir ciertos cambios y ciertas reformas en el régimen del zar Nicolás II. Y es ahí donde aparecen los partidos políticos ya mencionados en este caso. Bien, chicos, hasta este punto hemos llegado de nuestra clase de Historia Universal el día de hoy. Espero que haya sido claro para cada uno de ustedes, ¿no? William Judy ya se cambió la imagen de fondo, espectacular esa imagen, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quiera, alguna duda, algo que quiera aclarar, acotar? Muy bien. No, Mateo, siéntate.